Aquí estamos, en semidirecto, en falso directo. ¿Cómo estamos, Fede? Feliz año a todos los provincianos. ¿Qué tal, Giacomo? Feliz año para vos y para toda la familia provinciana que nos sigue desde Italia, España, de todos los rincones de España, de la Argentina, de Sudamérica. Tenemos, vamos, los seguidores son pocos pero fieles, y eso es importante. Como se dice, van creciendo. Pocos pero pulentas, como decimos en Argentina, ¿no? Pochimo buoni. Pochimo buoni. Perfecto. Pues nada, aquí hoy nos reunimos por el primer provinciano del año porque hay muchísimas novedades, señores y señoras. Porque en Reggio Emilia ha habido... Nos van a cerrar otra vez. ¿Qué va a pasar? O sea, el 8 había el derby de Italia. O sea, ni Inter-Juve ni nada. El derby de Italia, ¿cuál es? El derbi del Secchia, del Fiume Secchia. Se iba a jugar en el Estadio Città del Tricolore el sábado a las 3 de la tarde. El derbi de los provincianos, digamos, el partido del año de la Serie C entre la Reggiana y el Módena. La Reggiana que viene invicta en este campeonato, 20 partidos sin perder. El último partido que habíamos perdido fue el partido insignificante por Copa Italia en Piacenza, con un gol medio rocambolesco a 3 minutos del final. Desde ahí la Reggiana Dai Moriana, el señor Bob, ex de la Reggiana. Ex de la Reggiana, famosísimo porque a él le han cobrado un penalti increíble en el minuto 98, cuando nos robaron el sueño de una posible promoción en el campo del Siena, que nos costó también más de 350 difidas, porque recordamos que después del penal los ultras de la Reggiana han invadido el terreno de juego, tiraron abajo el alambrado, se pelearon con la policía, fueron a buscar al árbitro que se había escapado, fueron a buscar a los ultras del Siena y bueno, eso nos costó prácticamente que nos, como se dice aquí, botan la curva, ¿no? Sí, sancionaron en español de España, sancionaron a 350 ultras, ultras y gente normal, porque realmente fue tan escandaloso que la gente de a pie que estaba ahí viendo el partido, o sea, entró en el campo también. Es que fue vayan provinciano a ver en YouTube lo que es el escándalo de ese Siena Reggiana, porque no se puede creer, creer. Yo tengo un muchacho, Davide Rosati, vos lo conocés, que juega conmigo aquí en el Amatori del Foliano, que él prácticamente cuando terminó el partido entró en el campo de juego, hizo 2 metros en la pista atlética, se encontró con un jugador, le pidió el pantalón corto como recuerdo, y se volvió a la tribuna. Lo han sancionado por invadir el terreno de juego minachosamente, aire minachoso, y se comió 2 años sin poder seguir a la Reggiana. Y bueno, madre mía, pero por nada, solamente por entrar a pedir un pantalón. En los videos que, vos sabés que aquí te llevan a juicio al tribunal de Siena, todo, no es solo la sanción de no poder ir al estadio, todo sino el follón luego todo el follón luego, que ¿no? pasar, abogados, todo, y la plata que te tienes que gastar para defenderte, como si fueras el peor de los criminales, cuando hubo gente que entró solamente para llevarse una camiseta. No te estoy negando que haya entrado gente para matar al árbitro, ¿no? Porque en realidad se lo merecía. Pero recordemos quién es este maravilloso árbitro. Sí, Pier Antonio Perotti. Recordemos también que la Liga Italiana de Calcio, para ese partido que se definía el pasaje a una semifinal, han mandado un árbitro que era el último partido que iba a arbitrar, ¿no? Ya se veía que el muchacho tenía algunos problemas, no lo habían confirmado para el año próximo, y le dijeron: mira, sos talmente horrible que aunque el año próximo no dirijas más un partido, te vamos a dar una posibilidad. Un partido súper importante para arbitrar. Un partido para arbitrar. Y ahí confirmó que tenía que dejar de arbitrar. Sí, porque inclusive, yo he hablado con mucha gente que me decía, pero que el árbitro no ha influido. Yo me acuerdo en el primer tiempo hubo 2 faltas sobre nuestro atacante que se iba solo a la red, eran de cartulina roja. Se hizo el boludo olímpicamente, no amonestó ninguno. Nos anuló un gol validísimo siempre de Pietro Cianci por offside, había arrancado 1 metro atrás del defensor.
Y lo que me va a quedar siempre grabado fue cuando hizo el gol. Bueno, el segundo tiempo el Siena se dedicó, iban ganando 1-0, con el triunfo el Siena pasaba a la semifinal, lo esperaba el Catania. Y bueno, en el segundo tiempo el Siena se dedicó a no jugar, a perder tiempo. El portero, cada vez que tenía que hacer una remesa del fondo, tardaba 1 hora y media, se ataba los botines, se acomodaba las medias. El árbitro no le dijo nada. Cuando tenían que hacer una falta lateral, venía uno, no, se la dejo a Giacomo, se la dejo a Fede, se la dejo a Pedro, se la dejo al otro. Se dejaban la pelota, perdían sistemáticamente tiempo, que era precioso en ese momento, y el referee no decía absolutamente nada. Y cuando, por una de esas casualidades, Altinier empató el partido en el minuto 96 y medio, recordamos que él había dado 97, fue una emoción increíble, porque encima fue en el otro arco, que uno que conoce el estadio del Siena, prácticamente el gol fue a 200 metros, nos dimos cuenta que había hecho gol Altinier. Entre la pista y las tribunas de metal horribles. Horribles, uno de los estadios más horribles del mundo. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta cuando vimos a Altinier, que venía corriendo por la pista atlética para el lado donde estamos nosotros, la curva, y 97, y bueno, y nunca vi un árbitro en el minuto 97, después de que ellos habían perdido todo el tiempo del mundo, el árbitro corriendo atrás de los jugadores de la Rellana para que se juegue rápido el partido. O sea, sí, por 96 minutos permitió al Siena perder tiempo en cualquier cagada, y cuando la Rellana empató el partido casi que a él le dispiacheva, ¿no? Porque empatando con el empate pasaba el turno a la Rellana, que había ganado en Reyo dos tantos contra uno. Sí. Y bueno, y nunca me voy a acordar que le dije a Luquino, un viejo amigo nuestro, le digo, bueno, pero faltan 30 segundos y este demente se puede inventar cualquier cosa. Y lamentablemente se inventó cualquier cosa, porque estos del medio tiraron un pelotazo largo. El atacante del Siena, que no me acuerdo quién era, llegó corriendo como si fuera un All Blacks, Lomu parecida del All Blacks, y tiró a los dos defensores centrales. Uno de ellos era Bob, lo empujó, prácticamente lo empujó, él se cayó, Bob se cayó arriba del balón. Sí, se cayó en el suelo. Se cayó en el suelo, la pelota le rebotó. Eso era falta del delantero. Falta en ataque. Inclusive si uno vuelve a mirar las imágenes de ese partido, te das cuenta, porque cuando el árbitro pita la falta, todos los atacantes del Siena vuelven a defender, ¿no? Vuelven a defender, y el arquero de la Rellana, Faquín, va a prender el palone para acomodarlo, como para perder los 20 segundos que faltaban porque terminaba el partido, y le saca la pelota de las manos y dice, no, penalti para el Siena. Y ahí, bueno, fue la gota que revolvió el vaso. Pero estamos hablando mucho de un partido que... Ya es historia. Que pasó hace 4 años. Pero bueno, también hay que decir que de ese partido el equipo de este año no tenía ni idea de lo que fue, pero nos dio el gustazo de ganar 2-0, un 2-0 fantástico. Esta ida en Siena, 0-2, y se acabó después de 15 minutos. Se acabó el partido y ahora lo vamos a esperar a la vuelta, que será de aquí a nada. Sí, de aquí a la nada, porque bueno, como estábamos hablando, teníamos que jugar el 8 contra el Módena por los problemas contra los canarinos. Sí, los canarinos, que venían derechísimos porque seguían ganando. Recordemos que vienen de 12 victorias consecutivas. Es el nuevo récord, establecieron un nuevo récord para la Serie C, porque los que habían ganado de poco les sirvió porque siguen segundos. Siguen segundos por diferencia de goles. Recordamos a todos los provincianos que en caso de que lleguen a la última fecha Rellana y Módena empatados, o en caso de empate, se decide por gli scontri diretti. Gli scontri diretti son los famosos partidos entre los dos equipos que llegan empatados en el campeonato, antes de la diferencia de gol, ¿no? Acabó 1-1 en Módena, y la vuelta pues ya vamos a ver el 2 de febrero, porque ya tenemos fecha. 2 de febrero a las 9 horas es cuando se jugará finalmente el derbi del Sequia. Un miércoles por la noche, que bueno, mucha gente, ¿cómo lo van a jugar un miércoles? Bueno, lo que hay que decir que el horario favorece, ¿no? Porque a las 21 horas es distinto que jugar un derbi un miércoles a las 2 de la tarde, ¿no? Porque a las 2 de la tarde la gente trabaja, se tiene que pedir días de feria, de vacaciones, es además mucho más difícil. Recordemos que hay unos 23-25 kilómetros de Reggio a Módena, o sea que con el tren estamos hablando de 10 minutos en tren o
10-15 minutos en res. Sí. Sí, o seguramente los canarinos harán como hicieron la otra vez, vendrán todos juntos o por la autopista, ¿no? Porque por autopista son 5 o 10 minutos y de la autopista, de la salida de la autopista estás prácticamente en el sector del hospital, dentro del estadio. No creo que quieran venir en tren, sobre todo porque jugando a las 9 el partido terminaría a las 11 y ya no hay otros interregionales como para volverse a Módena tranquilamente. Es lo que nos ha pasado a nosotros a la ida, porque si recordamos el derbi la ida se jugó un lunes por la noche por la televisión. Entonces bueno, y te quería comentar, bueno, que este partido, por suerte, han decidido jugarlo con mucho criterio un miércoles a la noche. Por ahí yo lo que hubiera hecho, aparte que yo no veo por qué tienen que suspender el campeonato por los contagios, porque cada vez que se vuelve a contagiar a alguien, empezamos otra vez a aplazar el fútbol y a mandar los partidos para adelante. Yo creo que ya, y aparte ya nosotros en Reyo lo subimos en carne propia porque somos el único equipo en el mundo. El único equipo. Al que recordemos que ahora al Tottenham le dieron por perdido el partido en la Conference League, el partido que no se presentó a jugar. También te digo, yo creo que al Tottenham le importaba 3 pepinos de la Copa del Nono UEFA, ¿eh? Bueno. Esta Copa... Bueno, pero es un precedente y lo que yo no entiendo es, si la Serie B italiana se comportó de una manera y la UEFA se comporta de otra manera, ¿por qué la Liga Italiana cambia todas las semanas ¿cómo se dice? El metro para juzgar o para aplazar los partidos en base a quién? Porque esto hay que decirlo, nosotros el año pasado hemos perdido ese partido a Tabolino en Salerno que nos costó un descenso, porque recordemos que la Reggiana al final terminó descendiendo por un punto y ha jugado un partido menos. Y nadie te puede decir que a lo mejor la Reggiana iba a Salerno y perdía 5-0. De hecho, en casa con la Salernitana, nosotros empatamos y merecimos ganar. Empatamos 0-0. Dos penales. Había 2 penales en el final que no pitaron. Dos penales, además, clarísimos. Clarísimos y fuera de juegos inexistentes para evitar que la Reggiana se ponga en ventaja en cual la partita allí. Pero, viste, es todo muy loco porque estaba hablando con un amigo de Benevento que tuve la suerte de ver en Cremona esta semana, y él me decía, pero escúchame, el Pisa tenía 4 o 5 contagiados, fue a jugar y ganó su partido en Ascoli. La Spal tenía 6-7 contagiados, se presentaron a jugar en Frosinone con las reservas y han perdido 5-0. Y el Monza, que recordemos que el Monza es de Galliani y de Berlusconi, por un jugador que había resultado positivo, le pidieron a la Hacienda de la Sanidad local, que no sé cómo se llama para que los amigos... Bueno, para los amigos que están en España, como si tú fueras al CAP de respectivo de donde juega el equipo y le dijeran, oye, que tenemos un positivo, ¿nos pones un papel que diga que no podemos ir a jugar fuera porque es a riesgo, digamos, de todos los jugadores de su salud de ir a jugar porque tenemos un contagiado? O sea, eso es ridículo. Estas cosas solo pasan en Italia. Sí, aparte que pasan sobre todo para girar el sistema, ¿no? Porque el año pasado, recordemos que a la Reggiana le habían dado el partido perdido. Antes del inicio todos los equipos habían firmado un protocolo donde cada equipo tenía derecho a pedir una prórroga. Súper firmes. No. Es la ley, es la regla. Es la regla, claro. Reggiana, jodete. ¿Y luego qué pasó? ¿Y qué pasó? Que también había pasado que el Napoli tenía que ir a jugar el partido con la Juventus y el Napoli, bueno, fue a la Hacienda, a la sanidad local a decir que por un positivo no iba a viajar a Torino para enfrentar a la Juve. Seguramente porque le iba bien no jugar ese momento. Porque le iba bien no jugar. El partido, bueno, se hizo toda esa pantomima, ¿no? Que se abría el estadio y que la Juventus esperaba al Napoli. El Napoli finalmente no se presentó, con lo cual en su momento la Liga le dio por perdido el partido a Napoli, que hizo el recurso en la Liga, y la Liga, autorizando, basándose en la palabra de la sanidad local, le dijo, no, el Napoli tiene razón, ese partido va jugado otra vez. Y bueno, esto fue lo que hizo que cada liga o cada club se inventara esta artimaña, esta estrategia para saltarse los partidos. Pero también quiero recordar que el Napoli finalmente perdió ese partido con mérito, perdió 2-0, porque ese partido del Napoli lo tenía que perder por cojones, y lo perdió. No es que a mí me da igual a la Juventus, pero esa puta mierda que hicieron se lo merecen de perder. Bueno, como lo mismo que ha hecho la Salernitana en Serie A, que no fue a jugar el partido contra el Udinese,
Claro. ¿no? Recordemos, y han pedido el reenvío por el COVID, cuando ellos han ganado un partido por el COVID. Esto es lo que la falsedad, ¿no? Ridículo. Aparte, bueno, he leído artículos también esto del equipo de levantarse ese día a la mañana y pedir, porque tengo el bomber que no está bien, o el arquero está un poquito mal y no quiero jugar porque prefiero jugarlo este partido en otro momento. Hace que se caguen también en el hincha, ¿no? Porque recordamos también que un partido entre Lecce y Vicenza fue suspendido a 1 hora del inicio del partido con 40 hinchas del Vicenza que se habían desplazado, se habían hecho 960 kilómetros de autobús, y cuando llegaron al estadio le dijeron, mire que no juegan, se tienen que volver. Media hora antes. Una locura increíble. Lo mismo había pasado con Salernitana Udinese, había unos 20, 30 hinchas de la Salernitana que habían llegado a Udine. Fueron a Udine, sí. Pero yo soy siempre de la mi teoría, y vos sabés y seguramente me vas a apoyar, y esto la gente lo tiene que saber, que es distinto cuando un equipo como Vicenza o Reggiana o un equipo del norte de Italia juega en el sur, porque la gente que se desplaza es efectivamente del sur. En cambio, Salerno jugando en Udine, con todos los salernitanos que hay en el norte de Italia, Esto es como en España, como la gente no va normalmente en trasferta, como se dice, no va afuera. O sea, la gente de Barcelona no se desplaza, sino muy poca gente a ver el Barça por ahí, por allá. Como Atlético Bilbao sí que hay bastante gente que se mueve, pero como estos equipos grandes, como el Atleti, como el Barça, como el Deportivo La Coruña, como Real Madrid, Atlético Madrid, tienen peñas deportivas, peñas de gente que le gusta este equipo en todas partes, la gente que realmente va de visitante en Málaga, en Getafe, en cualquier ciudad de España, es gente que realmente vive en Madrid, en Málaga, que son hinchas de... Como si la Juventus, cuando se desplaza, iba a jugar un partido de final de temporada a Palermo. Claro, la favorita ahí se llena porque son todos de la Juventus en Palermo, o del Inter o del Milan. Es igual como esa mierda de equipo que juega en nuestro estadio, que hace solo 3 partidos donde realmente se llena el estadio porque van a ver la Juve, el Milan y el Inter. O sea, y eso es así. Eso es así. Y eso pasa siempre. En el norte, el Cosenza, el Nápoles, el Lecce, porque en el norte siempre hay muchísima gente. Seguro que hay 800.000 o más gente que desde la propia ciudad va al norte a ver el partido. Pero es que hay gente que igual está viviendo a 100 kilómetros y no le cuesta nada ir al estadio. No, ni siquiera, aparte por una cuestión, bueno, ya dejamos un poco la cuestión futbolística, vamos a la cuestión política, que toda la inmigración o la migración interna en Italia es históricamente del sur para el norte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la gente, no vamos a entrar en temas de política ni de trabajo ni nada, pero al ser... Del fútbol provinciano, pero al ser la parte del norte, digamos, más industrializada, hace que la gente que en el sur no consiga, mientras a lo mejor en otros países, yo no sé cómo es la situación en los otros países, pero a lo mejor está más repartida porque la gente se puede ir a una región, se puede ir a otra. Aquí, bueno, lamentablemente, la gente del sur, porque sería bueno también que el sur tenga sus industrias y dé de comer a su territorio, ¿no? Pero es evidente que cuando unos 40 muchachos de Vicenza se chupan 1.000 kilómetros para ir a Lecce, no es lo mismo que 200 personas que viven en el norte vayan a hacer 200 300 kilómetros para ver su equipo. Sí, o a lo mejor estaban en la ciudad, pero bueno, me parece también una falta de respeto, porque si el partido estaba programado y vos para suspender un partido tenés que presentar una nota 48 horas antes en la liga. Esto fue lo que le había pasado a la Reggiana el año pasado cuando fuimos a jugar a Ascoli, no sé si te acordás, un miércoles, fue lo que desencadenó todo, porque la Reggiana en ese partido del miércoles tuvo que ir a jugar, el Ascoli no quiso tuvo que ir a jugar, no le permitieron aplazar el partido, porque ya ahí, bueno, habían hecho, vos sabés que los jugadores en esa época se testeaban cada 24, 48 horas, y bueno, se habían testeado después del partido en casa, y el lunes le habían dado los resultados, el martes casi que estaban subiéndose al bus para ir a Ascoli, y bueno, ahí ya había tocado el primo campanelo de alarme, como decimos aquí, porque el entrenador había dado positivo y había otros 3 jugadores que estaban en la plantilla que estaban positivos. Ellos no fueron de la partida Ascoli, pero evidentemente en esa época... sin vacunas, sin nada todavía. Estábamos en un periodo de desconocimiento total.
Es lo que estoy diciendo yo siempre, ¿no? Acá cuando hablo con la gente que me dicen que bueno, que hay que parar. No, para mí no hay que parar, porque la situación de un año y medio atrás, como decías vos antes, ya como mucho. No teníamos vacuna, no se sabía nada, y bueno, ahora está comprobado que por ahí una persona, y más un deportista como los jugadores, ¿no? Que están vacunados porque tienen que estar vacunados y seguidos por la sanidad local, como se dice, con controles cada 2 días, ¿no? Como un ciudadano normal que por ahí se vacuna y hasta la segunda vacuna le dan un pase sanitario y no pasa nada. Estos están con 2, 3 dosis de vacuna y con controles férreos cada 48, 72 horas. Y entonces, bueno, está demostrado que por ahí jugadores que se han pillado el COVID han estado 2 días en casa jugando a la PlayStation, comiendo pochoclo, porque no pueden ir a entrenarse, y a los 3 días fueron a jugar. Y había jugadores milagrosamente, como jugadores de la Lazio, que le daba positivo al COVID y no jugaban el domingo en campeonato, pero el miércoles en Champions League estaban perfectos jugando. Entonces uno se viene a preguntar, le dice, bueno, pero esto es todo una farsa. Y es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno, en ese momento nos había costado ir a Ascoli con jugadores que por ahí eran positivos, se contagiaron todos, llegamos a tener el récord de 29 jugadores contagiados, perdimos jugadores y equipos, y bueno, eso nos llevó a perder, pero bueno, estamos hablando de un equipo que por ahí hubiera descendido igual sin el COVID, porque era un equipo que nada que ver con el equipo que tiene ahí Modiana a disposición este año, que nos está regalando tantas alegrías. Creo que por ahí, no sé, creo que nosotros, bueno, recordémosle a la gente que también cuando se decidió, antes de postergar este partido que iba a ser, que estaba en programa para este sábado a las 3 de la tarde, ya cuando los jugadores volvieron de las fiestas, empezó la guerra de los positivos, ¿no? Porque el Módena informó justo que tenía 3 jugadores con COVID. Y luego la Rellana informó que tenía 4. Obviamente ninguno dijo los jugadores, aunque se puede presumir que jugadores, bueno, no vamos a ser vigilantes o botones, como se dice en Argentina, nosotros de decir quiénes eran los de la Rellana, pero bueno, la gente que sigue, vos sabés que ahora podemos seguir a los jugadores por los social, las historias de Instagram, en Facebook, y con todas esas estupideces que antes no existían, te puedes dar cuenta quién es el que está. Los stories de Instagram, ¿quién es el que triste? ¿Quién pone no sé qué? ¿Quién pone que está jugando a la PlayStation en vez de estar corriendo, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para bajar las calorías del chenone natalicio. Entonces, sabe quién es quién. Claro. Ya se sabe quién es, ya se sabe prácticamente todo. Que seguramente al Módena le va a venir un poquito mejor, porque el Módena, recordamos que tenía descalificado al portero titular. Claro, que ahora va a poder jugar. Que ahora seguramente va a poder jugar porque cumplirá la sanción el próximo domingo cuando el Módena visite al Teramo. Encima tienen eso, que juegan contra un equipo que viene de mal en peor como el Teramo, crisis societaria. Los 2 hermanos que son los presidentes o propietarios del club fueron... está medio quebrado el Teramo. Está medio quebrado, sí le han secuestrado. Los jugadores están intentando irse como puedan, o sea... Ahí es un equipo que ya no es un equipo. De hecho, ya Reggio Emilia se vio como ganamos tan fácilmente 5-0 que no dieron ninguna batalla, nada. Bueno, ya están los jugadores que están pensando en quién se puede ir, y aparte, bueno, imagínate que vos estás trabajando por una empresa y arrestan al propietario, le secuestran 150 millones de euros de bienes, y uno seguramente es un trabajador. Aparte, muchas veces la gente piensa que los jugadores de fútbol son todos millonarios, no es así. Los que juegan en la Serie C, sobre todo en los equipos de baja clasífica y que no están todo bien, ganan un sueldo. Y muchos son unos desgraciados que ganan el mínimo, que estamos hablando de 1.200, 1.500 euros. Sí, que tú me dirás, yo también gano eso, vale, pero para el fútbol lo que tú piensas, que nosotros somos un caso un poco peculiar porque la Reggiana tiene muchos hinchas y cada domingo somos 5.000, 6.000, 7.000. Y ahí ya son dinero, porque ahora todo el mundo paga el billete, no hay abonos como todos los años. Así que, digamos, hay equipos obviamente que pueden tener más dinero por los hinchas. Pero claro, hay jugadores que no vienen pagados mucho. Hay jugadores, por ejemplo, el Lanini, que no es nuestro, está cedido, pero él tiene un contrato con el Parma de no sé si 1 millón y pico. O por ahí va la cosa. Quiero decir que hay algunos que sí ganan bien, pero la mayoría en Serie C, o sea, es profesional la Serie C porque es profesional,
pero muchos reciben, hasta te diría que muchos jugadores que juegan en la Serie D, que vendría a ser como una primera catalana o la primera regional antes de la tercera en España, pues ahí son semiprofesionales, que ganan el mínimo, que estamos hablando de 15.000, 30.000 al año. O sea, sí, el que lo llega a agarrar. Y después, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Es hay que ver si los agarras, porque bueno, claro, si el Téramo salta por área, como parece que va a terminar siendo el final del Téramo, a mí esta situación del Téramo me da lástima, porque bueno, Téramo siempre hemos tenido una buena relación con la gente, con sus hinchas, y un club un poco histórico, pero bueno, y la historia del Téramo la podemos se va a ver reflejada en todo esto, que tenemos que recordar que todo esto estamos hablando del calcio, del fútbol provinciano, ¿no? Que es el que nos gusta a nosotros, claro, y que esto ha sido destruido por la televisión, sobre todo en Italia, ¿no? Que pega más que en otros lugares, porque esto de si vos ves cualquier partido del Téramo hasta los años 80, 90, o de cualquier equipo, mismo la Pistoiese, Prato, otras realidades, estaban todos llenos, la gente iba a ver esto, y no había, si bien mucha gente, bueno, como todo provinciano por ahí es hincha del equipo de la ciudad, del pueblo donde vive, pero también tenía una simpatía por la Juventus, el Milan o el Inter, o alguno por ahí en esta zona del Bolonia, porque el abuelo o el padre era del Bolonia, o por ahí uno te hinchaba por la Roma porque tenía algún pariente en Roma, bueno, como ha pasado siempre en los equipos de categoría, de categorías inferiores. Pero bueno, esto que hacía hasta fines de los 80, primero de los 90, no existía la televisión en Italia, entonces la gente, no la televisión, no existía el calcio en la televisión, el fútbol en la televisión, donde te muestran hasta a cualquier partido, en cualquier horario. Entonces, ¿qué pasa? El amante del deporte, del fútbol, tenía que ir a ver el fútbol, y iba el domingo a las 3 de la tarde, era el horario del fútbol, iba al Mirabello a ver la Reggiana, iba al Tardini a ver el Parma, iba al Braglia a ver al Modena, iba al Estadio Pistoia a ver la Pistoiese, iba a ver al equipo de su ciudad. Y bueno, esto con el fútbol ahora moderno, partido espesatino, como se dice acá, no jugamos todos los días en todas las horas para que la gente pueda ver un Génova en directo, Génova Spezia, en China, a las 12:30 de la tarde. A las 12:30 de la tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Hace que la gente, bueno, sobre todo en lugares como el norte, por ahí que en invierno hay niebla, hace frío, entonces la gente diga, bueno, no, pero yo me hago el abono a la tele, y en vez de irme a mojar al estadio, frío, sí, me quedo viendo Inter Roma sentado en el diván, ¿no? Y esto, claro, bueno, esto ha sido un golpe de gracia para los equipos de las categorías inferiores, y más aún de la Serie B para abajo, ¿no? Porque por lo menos los de la Serie B, como entran en la zona de Sky y de DAZN, se reparten un poco de la pasta de los derechos de la televisión. Y que sobre todo eso hace que la gente, en vez de ir a ver su equipo en Serie B, se quede en casa, que a mí me parece absurdo. O sea, yo que estoy aquí en Barcelona, si yo pudiese haber ido a ver mi equipo en Serie B, vamos, que estaba... Yo estoy agradecido, obviamente, que estando fuera de Reggio Emilia, de Eleven Sport, que me veo todos los partidos, que antes no había esta opción. Yo antes me escuchaba, yo me acuerdo de escuchar un Avellino Reggiana por la radio online, una de las primeras radios online de Avellino Reggiana, que empatamos 2-2, que fue increíble. Pero, claro, y obviamente con Radio Crónica de Avellino, que todo era a favor de Avellino. Sí, bueno, esto me pasa a mí también con el Atlanta. Vos sabés que, claro, bueno, yo hace 19 años que estoy viviendo aquí en Reggio Emilia. Cuando llegué, mirar un partido o seguir una crónica era prácticamente imposible. Nosotros teníamos un sitio del Atlanta donde en el libro de visitas había una persona que era de otro equipo, no iba al estadio, y gracias a él que nos ponía como sería una chata ahora. Parece una cosa primitiva, ¿no? Sí, que estamos hablando de un Twitter del equipo. Un Twitter del equipo, que por ahí nadie tenía información, y uno, por favor, y siempre, viste, en un Twitter de un equipo vas a encontrar uno que se hace el gracioso, que escribía gol, y por ahí no era gol, como para romperle las bolas a la gente que estaba siguiendo y sufriendo. Pero era una cosa muy increíble. Pero bueno, también uno cuando dice
esto del Calcio in TV en Serie C, ¿no? Con esta plataforma. Esta plataforma, sí, transmite todos los partidos en directo, te hace jugar en horarios como la otra vez dijimos, un miércoles a las 4 de la tarde, porque el problema es que la Serie C son 10 partidos por cada girone, porque son 20 cuadras, son 30 partidos. Y se lo reparten sí, miércoles a las 2:30. ¿Quién coño va a ver el Punto Estadio a las 2:30 en miércoles? Pero también, bueno, yo dije, ¿pero cómo hacen con esto? Y bueno, la respuesta es muy simple. Hay un problema de largo de banda ancha de internet, y entonces la plataforma no puede aguantar transmitir 30 partidos en directo. Entonces tienen que empezar a descremar, ¿no? Este partido. Bueno, entonces este va a jugar a las 2 de la tarde, este va a jugar a las 4, y a ellos no les importa. Entonces, a lo mejor lo que tendrían que haber hecho es hacer jugar a las 2 de la tarde a esos equipos que, con todo respeto por los equipos, pero que no tienen hincha, que no tienen casi abonados, que le da lo mismo jugar a las 2 de la tarde, y que son los equipos, porque recordamos que de la Serie C, esta plataforma, yo por lo que pude o estuve averiguando, depende al equipo, le da entre 30 y 40 mil euros por año por la televisación de los partidos. Quiere decir que no es nada. Pero puedo entender un equipo, por ejemplo, de un pueblito de 2.000, 3.000 personas que está ahí en la Serie C y le llegan... Barqui, el Arcignano, el Arcignano o cualquier otro equipo, sobre todo el Renate, equipos del Girone Nord, ¿no? Que son de ciudades que por ahí tienen pueblos súper pequeños. Pueblos súper pequeños donde la gente prefiere justamente ir a ver al Inter, el Milan, o porque en 20 minutos de tren llegan a las grandes ciudades. Y bueno, estos equipos con esa plata, a lo mejor con 30 o con 40 mil euros anuales que le da este equipo, se buscan 5 o 6 chavales que juegan porque no todos tú has dicho 1.200 euros por mes. Hay algunos que ganan 400, 500, porque son chavales que no han jugado nunca. O que hasta cobran solo las dietas, o sea, lo que es la comida, la gasolina para ir a entrenar y poco más. Entonces imagínate, ¿no? Que este equipo con esa plata a lo mejor se paga 6 o 7 jugadores. Entonces, bueno, ellos que los hagan jugar a las 2 de la tarde, pero los partidos de los equipos que la gente quiere ver, como Reggiana, el mismo Módena, el Cesena, el Padova, el Bari, el Foggia, equipos el Taranto, Avellino, equipos que tienen una tradición histórica de algunos han pisado la primera división, muchos han tenido muchos años de Serie B, los grandes, digamos, en un periodo de dificultad son 4.000 para arriba. Sí, entonces es inútil que a este equipo me lo haga jugar a las 2 de la tarde un miércoles, creándole primero un problema a la gente que quiere ir al estadio, y entonces es un problema de taquilla porque el club vende menos entradas, porque a las 2 quién es que va a ir a ver el partido. Y el problema también al hincha que se quiere desplazar, que por ahí se tiene que jugar las vacaciones, que esto y que el otro, y que si no se puede desplazar porque está trabajando, difícilmente lo puede ver en televisión, porque si no, sabés cómo somos nosotros, ¿no? Que los provincianos somos bastante fieles, los de Reggio, los de Módena. Nos gusta ver el partido en el campo. Nosotros vamos a la cancha, o sea, los que no podamos, no podemos, pero los que podemos, vamos. Y yo cuando estoy en Italia siempre voy al estadio, es que... Bueno, aparte bueno, vos lo sabés bien bastante, ¿no? Con los 20 años de mierda que hemos tenido aquí en Reggio, de equipos que no le ganamos a nadie, de transfertas, me recuerdo, no sé, de haberte ido a buscar al aeropuerto a Bérgamo para ir a ver a la Reggiana contra el Albinolefe en el estadio de la Atalanta. Ese día yo me fui al aeropuerto a medianoche, dormí en el aeropuerto, llegué allí a las 5. Bueno, fue como también en el partido con el Ascoli. Yo cambié mi vuelo, ¿vale? Fuimos a Ascoli, ganamos 4-2 en Ascoli, que fue una de las grandes gozadas de los últimos años para mí, cuando dices un partido... Reggiana Ascoli 2-4. Eso fue increíble. Volvimos a casa a la 1. Mi hermano me llevó al aeropuerto ese día a la 1:30 que tenía el vuelo. Llegué a casa.
Bueno, no dormí obviamente, llegué a casa a las 8, a las 9:30 entraba a trabajar sin dormir. Salgo foto, tenemos la foto de brindando con la sidra, si no me equivoco, afuera del estadio, ese partido que tenemos vídeos, tenemos todo. Llevé la botella de la sidra, aparte era increíble porque bueno, estábamos ganando 1-0 enseguida con un gol de un penal que nos dieron, que era penal y expulsión, y justamente el árbitro ha cobrado el penal y expulsión. Después pasamos a perder 2-1 y es el famoso gol de Spano de Tosi en el minuto 94, 2-2, una locura. Bueno, vamos a poner fotos, yo tengo fotos, las voy a recuperar y las voy a poner en nuestras páginas en Twitter para que la gente las vea, la locura de la gente gritando el gol en el minuto 94 que nos llevó al alargue, y en el alargue, bueno, le hicimos 2 goles en el alargue y los dejamos afuera. Y bueno, fue un momento memorable ese día por el desplazamiento, por el viaje, por la gente. Fue una de las alegrías que hemos tenido. Que después, bueno, lamentablemente pasamos el turno y perdimos por penales contra el Bassano en semifinal. Siempre para seguir con el May una joya, ¿no? Eso fue en el 2015, si no me equivoco. Sí, correcto. Sí, en junio del 2015. Así que bueno, estamos hablando de Reggiana Modena y nos vamos como... parezco Tarzán, sí. Me voy por la rama, pero yo sé que a la gente, a los provincianos, esto les gusta. Esto a nosotros nos gusta, y yo sé que la gente, los que escuchan el programa, que son enfermos como nosotros, estas cosas las agradecen y les gusta mucho, ¿no? Y obviamente que nos lo hagan saber, ¿eh? Que nos lo hagan saber, estamos siempre ahí en el Twitter con @bohemio_re y con @Jackmain o Canitalianini, ahí nos encontraréis. Y sobre todo, los que quieran participar, que quieran contarnos de vuestros equipos y tal, aquí estamos, ¿eh? Los provincianos, todos oídos. Aunque seáis de equipos de mierda como Parma, Módena, equipos, digamos, que no valen nada. Nosotros os aceptaremos también. Porque bueno, de Parma un poco lo vamos a aceptar, pero menos, un poquito menos. Para pero le vamos a dar una iniciación. No, volviendo al tema del derbi, sabés que hubo una fiebre, ¿no? Porque cuando arrancaron con la preventa de entrada, yo fui el mismo día, al mediodía. Tenemos documento visivo de tu billete ahí en el Sí, Twitter. bueno, y ya había filas para hacer el billete y todo, y es así que al último día hábil de la preventa, que fue el 31, mediodía, se habían vendido 5.000. No, se vendieron 5.900 entradas, pero el gobierno ahí también a tomar por el culo, porque han dicho, bueno, que ahora reducen la capacidad del estadio al 50%, con lo cual el Chitá del Tricolore de 20.000 y algo va a quedar en 10.000. El único problema es que habían dicho, bueno, que se había pensado con el aforo al 75%, los tickets disponibles para la curva del Módena eran 4.000, lo mismo que para la curva de la Reggiana. El problema es que al 75% eran 3.000. Y ahora al 50% son solo 2.000 tickets. Entonces, bueno, a Módena en este momento creo que han vendido casi 1.000 tickets, ¿no? Que también es mucho por un día. Pero aquí ha pasado lo mismo, no sé si te acordás, que había pasado en Reggio. A la ida con los tickets de Módena. ¿Qué pasó? Sí. La Reggiana vendió un montón de tickets, pusieron el óbligo de la tésera, de la firma, todo, y en Módena ha pasado lo mismo, con la diferencia que mientras el diario de Reggio se le chupaba todo un huevo, como se dice en Argentina, el diario de Módena dijeron que era un escándalo la tésera del Módena. Claro. ¿Y cómo? Y cuando lo pusieron en Reggio, ¿no? Entonces, bueno, esto es la diferencia, que después vamos a hablar también de esto, del trato de la prensa de Módena, de la prensa de Parma. Y yo creo que solo en Reggio Emilia pasa esto, ¿eh? En todas las otras ciudades los diarios solo inciensan a los equipos, y aquí en Reggio Emilia parece que están todos contra... Bueno, lo están en contra de este equipo, que es el único equipo, no el primer equipo, como dice el alcalde, sino el único equipo de la puta ciudad de Reggio Emilia es la Reggiana, no hay otro equipo. Punto. No, aparte, imagínate, bueno, la gente que nos escucha debe saber también, ayer, el 1 de enero, se murió Calixto Tanzi,
Y en la Gaceta de Parma, el hombre que hizo grande el Parma Calcio, el hombre, el emprendedor, el empresario. Y vamos a decir una cosa, ¿quién fue Calixto Tanzi? A mí me da igual que ese hijo de una gran puta se murió, porque a mí me da igual que cuando la gente se muere todos son buenos. A mí me da igual. Este era un hijo de una gran puta. Estafó a medio país. Bueno, 14 miliardi di euro, porque la gente decía, no, por 14 miliardi di lire. No, 14 miliardi son, o sea, agarren un papel y dibujen el 14. Son 14.000 millones de euros. Claro, que es un sueldo que ganamos nosotros al mes, ¿no? Más o menos aquí en el provincial. Igualito. Bueno, 14.000 millones de euros, ¿no? Y con eso hay un fin que se llama 38.000 familias arruinadas. Y empresas locales, porque bueno, él arrancó de la nada aquí y con eso, bueno, después, si nosotros supuestamente hubiéramos robado esa plata, a lo mejor hubiéramos ganado también algunas copas nosotros también. Pero prefiero ser recordado. A mí me daría vergüenza. Bueno, cada uno maneja la historia como la quiere manejar. Yo estoy orgulloso de ser un provinciano y de haber festejado una Supercopa de Serie C2 contra el Benevento y el Pro Crema y 2 ascensos a la C, pero con el equipo de Crema con el diluvio universal. Con el diluvio universal. Bueno, justo y el día que el Inter ganaba el Scudetto y retrocedía el Parma a la Serie B. Son pequeñas satisfacciones. Gozos. Pero saber que hemos ganado con la plata de Reggio y con la plata que nosotros no podíamos permitir, ¿no? Porque vos sabés que nosotros, sobre todo los provincianos aquí en Reggio, lo que queremos es que el equipo represente la ciudad y luche. Y si tenemos 10, hagamos un equipo de 10. Si tenemos 1000, hacemos un equipo de 1000. Y si tenemos un equipo que juega gratis. Campo. Con eso si tenemos un equipo que juega gratis en octava división, iremos 6.000 en octava división, porque la categoría va y viene. Y bueno, esto para nosotros, bueno, para nuestra filosofía de ver el fútbol fue siempre así. Pero del otro lado, viste, se agiganta la figura del empresario, que es el de la bancarrota fraudulenta más grande de Europa, ¿no? Y después del Lehman, caso de Lehman Brothers en Estados Unidos, que, bueno, esa era una organización financiera. De hecho, en España pasó lo mismo con Bankia, que era un banco que hizo exactamente lo mismo que Parmalat, y todos los que dirigían este banco están todavía en gobierno, en toda parte pasa lo mismo. Bueno, recordemos que este fue condenado, procesado y todo, pero se murió en su casa, de viejo. Cuando hay mucha gente que por ahí termina en la cárcel por haberse robado una punta de queso en el supermercado y 2 latas de cerveza en un kebab, ¿no? Desafortunadamente. Entonces claro. por ahí se comen 2 o 3 años de galera, de cárcel, como se dice acá. Y con todas las estafas que hizo, la gente que se ha suicidado porque ha perdido todo, todas las trampas que ha metido, bueno, se murió de viejito en su casa con su familia que le limpiaba el culo, ¿no? Así que bueno, pero esto ya es otro tema. En Módena también, vos sabés que cuando la Reggiana ganaba siempre por culpa del árbitro, ¿no? El árbitro no ve un penal para el otro equipo. O sea, no importaba que no había visto 7 penales para la Reggiana y haya anulado 6 goles. El Módena, la Reggiana ganaba porque el árbitro no le cobraba nunca un penal al otro equipo, ¿no? Y estos que han ganado partidos en el último minuto con penales o con faltas inexistentes. Con codazos en la cabeza del defensa. Sí, es todo regular, pero a mí me gusta porque, te digo la verdad, sinceramente, es más lindo también así el campeonato, ¿no? Ir testa a testa, su colpo contra el Módena, no es lo mismo que ir primeros y luchando el ascenso contra el Bazán o el Feral Pisaló, un equipo que no tiene ni tradición, ni historia, ni hinchas, ¿no? Y entonces, bueno, como estamos cerca, 20 kilómetros uno de los otros y tenemos amigos, porque, bueno, esto hay que decirlo, hay amigos que son del Módena. Si bien es un derbi y vos que sos de aquí, bueno, yo son 19 años que vivo aquí, pero vos que has nacido en esta ciudad y en esta zona sabés que con una mucha gente de Reggio que trabaja en Módena, de Módena que trabaja en el Reggio, es normal. Pero es normal, como también pasa con Parma, pero con un parmillano vos sabés que no se puede hablar, en cambio con un modenés son más iguales que nosotros, ¿no? Hay otro aún tipo. Aún se puede razonar. Se puede razonar, bueno, después está el esfotó, ¿no? Esa presa, el prender per el culo, cuando uno gana un partido, el otro perde.
la goliardía, digamos, de los cánticos, de las la cosa sana del fútbol, pero con uno de los del otro lado, esos que han ganado todo con los 14.000 millones de euros robados, no puedes hablar porque te van a decir que nosotros nos sentimos inferiores a ellos y que ellos son superiores. Pero bueno, es más lo que ellos se sienten superiores a lo que nosotros nos sentimos inferiores. Para nosotros... Yo, Fede, solo tengo un presagio, que nosotros el año que viene igual estamos en B y ellos igual no están en la B. Porque seguramente van a ir a la Serie A. Seguramente, ahora vos sabés que se arregla todo, cambia todo, cambia todo. La clasifica es muy corta en la Serie B, basta que ganan 2 partidos, los hacen ir al playoff y después los hacen ganar, como ya los hicieron ganar 2 o 3 categorías de fila, ¿no? Pero bueno, estamos hablando mucho de los otros equipos, de los demás. Así que si los demás quieren que llame uno de esa ciudad, que llame uno de Módena y le damos el micrófono 10 segundos para que hablen. Nosotros hablamos 1 hora y ellos tienen 10 segundos para hablar, para decir el resultado del partido, para todas las novedades. Sí, cosas así poco 10 segundos con 5 de publicidad, con 5 de introducción de la música. Así le damos, para que no digan que no le damos derecho. Yo también te tengo que decir que nosotros no tenemos, o sea, no hace falta que demos la palabra a los de Módena, a los de Parma, porque de subnormales, de subhumanos, también los tenemos a Reggio Emilia. ¿O me equivoco? No, no te equivocas porque aparecen siempre. Esta gente me gusta porque aparece siempre, ¿no? Siempre cuando la Reggiana pasa algo, cuando está bien o algo, hay alguien que escribe una carta a un diario. Y el diario, no solo un diario, porque en teoría escribe una carta y la han publicado en los 2 diarios que tiene la ciudad de Reggio Emilia, ¿no? Como una carta al lector. Cuando vos sabés que... yo no sé cómo es esta historia ahí en España, ¿no? Si yo mando una carta a un diario, no sé, me imagino a un hincha del... te pueden publicar. Si la historia que cuentas es interesante, pues cada diario de la ciudad o nacional tiene un apartado que es la carta al director. La carta del lector al director, pero generalmente se pone siempre, ¿no? Yo no es que me escribo una carta y la firmo, no sé... Sandokan, el tigre de la Malasia, y la publican en un diario regional, ¿no? Uno tendría que mandar, mire, yo soy Federico López, DNI 23.374.000, soy esta persona y digo esta cosa. Y me parece que la labor de uno que hace periodismo o tiene un diario sería ir a ver si lo que yo estoy escribiendo es una cosa ¿Es una gilipollez o es una cosa que tiene fundamento, porque yo puedo entender que mucha gente no esté de acuerdo, ¿no? Bueno, expliquémosle también a la gente que esto viene a raíz que la Reggiana, cuando la Reggiana quebró en el 2018, después de aquel famoso partido en Siena que hemos hablado al inicio de esta transmisión. Exactamente. Bueno, cuando nos cobraron ese penal ridículo, nosotros teníamos un presidente americano, que no era ningún santo, ¿no? Digamos la verdad, era uno que le gustaba, a él y a su mujer le gustaba alcoholizarse y tomaban pésimas decisiones, pero han gastado mucho dinero de su bolsillo, de su cuenta bancaria, y cuando se vieron robados por este delincuente de Pier Paolo Perotti de Legnano, el árbitro, dijeron, bueno, Serie C en Italia es una mafia, nosotros no ponemos más plata en el equipo de fútbol. El no poner más plata en el equipo de fútbol quiere decir que no inscribieron al equipo del campeonato y la Reggiana no se pudo inscribir a la C y hubo que fundar un equipo nuevo y arrancar de una categoría más abajo. No es que la Reggiana, a diferencia de otros equipos... Que era la Serie D, que es una categoría que ya no es profesional, que es un equipo donde no puedes hacer contratos, donde tienes que tener un mínimo de jugadores jóvenes, y el equipo se hizo en 10 días prácticamente. Y claro, todos los jóvenes buenos se fueron. O sea, hicimos un equipo de mierda. Bueno, no, aparte. Sí, aparte, bueno, bueno, el Módena en ese campeonato es distinto porque el Módena no había terminado el campeonato anterior de la Serie C y tuvo 7 meses de bonus para empezar a armar un equipo y ya habían arrancado con que no lo ganó tampoco porque apareció el Pergo Crema al último momento y se terminó comiendo al Módena de parado como a todos y nadie daba
2 euros por el Pergocrema. Pero bueno, lo que hay que decir es que también al tener que armar, vos sabés, esto, cuando tú no tienes plata, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Les hablo a la mayoría de oyentes que nos escuchan de España. Yo soy de un equipo de España. No tengo plata, tengo que ir a buscar jugadores porque no tengo jugadores. Recordemos que el club ha desaparecido, no tengo ni siquiera cantera, vivero, no tengo nada. Tengo que ir a pedirle jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago? Iría a pedirle jugadores al Real Madrid, al Atlético Madrid, al Athletic de Bilbao, al Barcelona, al Español, en giro. Pero a una semana que empiece el campeonato, estos equipos te dicen, mira que yo los chavales que tenía para prestarlos he ya prestado. Claro. Porque no es que prestas un jugador. Entonces te tienes que conformar por ahí con la reserva de la reserva de la reserva. Aparte, ese año en la Serie D llegamos tercero. Sí, llegamos tercero porque habíamos pescado el Bomber Samparo, se podía tener algún jugador, creo, no con contrato profesional, pero viste, como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Con un reembolso de viáticos, como se dice aquí. Entonces, bueno, llegó Samparo, que en ese año, en un equipo horrible, porque la Rellana era un equipo horrible, anotó 27 goles. Y la gente tiene el coraje de decir que Samparo no es un Bomber, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, hubo que refundar el equipo y la Rellana perdió todos los campos de entrenamiento, perdieron todo. No teníamos campo de entrenamiento. Hemos llegado a la Serie B sin tener campo de entrenamiento. Y que llevamos 4 años sin tener un puto campo de entrenamiento. Entonces, un equipo profesional que no tiene un campo no tiene un campo de entrenamiento. Se están entrenando. Bueno, hubo una sociedad deportiva que le prestó un campo que la Rellana acondicionó. Entonces, bueno, pero imagínate para un equipo profesional ir a entrenarse en un campo de amateur, ¿no? De amatori. Tenemos que precisar que, claro, en España es diferente porque en España tienen un estadio municipal con el campo en sintético. En España los equipos, digamos, provincianos son todos en sintético y ahí se entrena y ahí juegan, pero en Italia no. En Italia sintético prácticamente no existe. Entonces, en la provincia hay muchos campos, pero son todos de hierba. Entonces, cuando llueve, el ayuntamiento quita el uso del campo a los equipos. Entonces, hay equipos que son juveniles, escuela de fútbol, etcétera, que sí tienen su propio campo y otros que no. Entonces, como la Reggiana quebró y se encontró que sus campos de toda la vida no los podía utilizar, pues lleva haciendo como de por aquí y por allá desde hace muchos años y no tenemos, claro, esto perjudica muchísimo a nivel de lesiones, a nivel de preparación del partido, porque el campo donde están entrenando ahora sí es regulamentar, pero tampoco tanto. No, aparte, imagínate, ¿no? Que bueno, le explicamos a mucha gente, a lo mejor que no tiene idea del clima de la zona donde nosotros vivimos aquí en Reggio, que bueno, tenemos veranos de 40 grados, pero tenemos invierno de menos 10. Acá y muy húmedos. Muy húmedos y la variante climático es muy duro. Entonces por ahí no te llueve por 2 meses y te llueve entre una semana seguida y se inundan todos los campos, el campo no queda practicable o te viene a nevar 3 días seguidos. Entonces un campo de hierba normal no se puede porque se deteriora todo, ¿no? Prácticamente. Entonces no había, y bueno, nos han prestado el campo y aquí en sintético, en el común, en la ciudad de Reggio Emilia, hay 4 o 5 campos, pero como decíamos antes, ¿no? Son de sociedades amateur que hacen jugar a pequeños, que hacen jugar a equipos amateur. Y la Reggiana tiene que ir cuando nieva o mendigando o no mendigando o justamente pagando el alquiler. Pero si el campo está ya reservado o está usado por otro equipo, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Estaba todo este terreno viejo de la Reggiana que era parte de la iglesia, eran terrenos viejos de la iglesia de Reggio Emilia, que se los había donado a la Reggiana. Y bueno, en usufructo. Se ha llegado a un acuerdo para que la Reggiana construya la ciudadela deportiva, ¿no? Como se dice en España. Sí, los campos. Como vendría a ser como el San Joan d'Espí, el Barça, que tiene su estadio de Johan Cruyff, con todos los campos de entreno, etcétera. Pues lo mismo. Bueno, lo mismo no, pero entendemos no. Con justas proporciones. Bueno, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Le dieron el terreno para la Reggiana, pero imagínate, uno dice, pero los campos ya estaban. Sí, es verdad, los campos de entrenamiento ya estaban, pero imagínate cerrar los vestuarios por 5 años.
y encima, bueno, enfrente estaba La Rellana, que era una fábrica de aviones de la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, eso, eran unos galpones de una fábrica que quedó ya en desuso de hace 20 años y que era tierra de nadie, ¿no? Donde vivía mucha gente que no tenía... todo derrocado, es como una zona ocupa, digamos. Sí, una zona ocupa muy, muy mal, y estos terrenos estaban enfrente. Entonces, ¿qué hizo? Prácticamente la gente del barrio le ha pedido a la comuna que se haga cargo de recalificar, como se dice acá, ¿no? De mejorar la zona. Bueno, al ayuntamiento. Sí, entonces uno de los proyectos era volver a construirlo. Recalificar la zona, mejorando la viabilidad, la iluminación, eliminando el monstruo, el ecomonstruo, como le decíamos nosotros, de la fábrica de La Rellana, y de devolverle los campos de entrenamiento de La Rellana, y de devolverle al club esta zona en comodato de uso por 25 años para que el club desarrolle lo que era la Ciudadela Deportiva. Recordemos que al interno de esta Ciudadela Deportiva va a haber también un campo de fútbol americano y vestuarios para los Hawks o los Mayales, que es el primer equipo de fútbol, los Cerditos de Reggio Emilia, que es un equipo que fue fundador de la Liga de Fútbol Americano en Italia, que ha ganado muchos títulos. Muchos títulos, y que es el último equipo de Reggio Emilia a ganar un scudetto nacional de un deporte. Hay gente que le puede gustar el fútbol americano, no, pero bueno, y tiene muchos seguidores, y que por problemas con la comuna siempre iban a jugar a otros ayuntamientos vecinos, siempre dando vuelta porque no tenían un lugar para entrenarse. También La Rellana va a tener que hacer un campo de entrenamiento con vestuarios, y se lo va a tener que dar al equipo del viejo equipo Atlético Santa Croce, que es de esa zona, del cuartil de Santa Croce, entre la estación de trenes y el Estadio Giglio. Y el Atlético Santa Croce le vamos a tener que construir un campo de calcio y los vestuarios para que jueguen los juveniles del Atlético Santa Croce. No sé si vos sabías, pero el Atlético Santa Croce hace un año firmó un contrato con los vendedores de coco, con el cual todos los jóvenes se los pasan a los vendedores de coco. Generación S. Entonces yo me pregunto, pero bueno, sin ánimo de hacer polémica, pero es justo hacerla y recordarle a la gente ciertas cosas. La hacemos nosotros, visto que no la hacen los diarios de Reggio Emilia, la hacemos nosotros en directo. ¿Cómo es posible que un equipo de Reggio que se afilia al Sassuolo, entonces le da a los jugadores al Sassuolo, recibe plata del Sassuolo, tenga que pedirle a La Rellana que les construya un campo de fútbol para que se entrenen los jugadores que van a ir a jugar al Sassuolo? ¿Entendés? La situación es increíble. O sea, imagínense, no sé, que el Barcelona que un equipo le pida al Barcelona jugadores, un campo de entrenamiento, y después le va a vender los jugadores al Español. Una cosa. O a Real Madrid, si sale el nuevo Messi, pero no va a jugar en Barcelona, va a jugar. Ustedes construyan el campo de fútbol. Que si nosotros encontramos el nuevo Messi, el nuevo Cristiano Ronaldo, por culo que te lo damos a La Rellana, se lo vamos a dar al otro equipo. Entonces, bueno, es una situación muy ridícula. Han salido, bueno, esto se esperó la gente, porque vos sabés que la comuna tenía que autorizar al club. Bueno, esto se demoró un tiempo, mucha gente hablaba, yo era uno de los que no creía mucho en la situación, porque como se estiraba la pelota, viste, tirar la pelota para adelante, bueno, La Rellana... También tengo que decirte que yo escuché al presidente decir que esto se alargó mucho porque pusieron muchas notas dentro del contrato, o sea, fueron añadiendo muchas cosas para blindar todo esto para que no le dieran por culo el ayuntamiento. Bueno, entonces esto es lo que dijo el presidente. El presidente que habló el otro día en una transmisión, Severi Maggiusti, que soy uno de los fundadores, que soy orgulloso de haber creado un medio de información paralela a lo que no había aquí, y él justamente que sea un poco extraviado, que sea un poco extraviado, pero bueno, la imagen tampoco es polémica. Yo tiré la primera piedra, así que bueno, pero me gusta que el presidente haga polémica en una transmisión creada por hinchas para los hinchas, donde dijo un montón de realidades y atacó a los vendedores de coco. Y, oh casualidad, hoy sale en todos los diarios una carta de lectores de un personaje que se firma
como miembro de un comité viajando con el arte. Yo no sé por qué tiene que hablar de fútbol o de cosas. Uno que se firma como un comité viajando con el arte. Es como si yo mañana mandara una carta, no sé, a un periódico de Barcelona. Él probablemente quería ese dinero o esos campos para poner una muestra de arte ahí, no sé. No, pero aparte atacando con una situación, ¿no? Ya es una cosa ilógica porque uno que dice que la Comune no gaste plata para los campos de entrenamiento, para recualificar la zona de Santa Croce, es el título original, ¿no? Que no gaste plata. Y en el primer párrafo él ya se tira contra todo y ya te vienen ganas de ir a buscarlo y pegarle 2 cachetazos, 2 bifes. Vos sabés que a mí me suben estas cosas, me suben la presión. Yo soy muy democrático, pero con estas cosas, cuando tocan a la Reyana y sobre todo escribiendo una sarta de pelotudeces, como se dice en Argentina, me mandan en oca, ¿no? Como decimos aquí en Italia, me voy loco y me enseguezco, ¿no? Se me va la olla, porque claro, ¿cómo uno puede escribir? He leído en los periódicos la semana pasada que la comuna va a gastar plata a fondo público para los campos de entrenamiento de un equipo semiprofesional, ¿no? Después se escribe un montón de pelotudeces. Sí, recordemos que de semiprofesional nada. No es nada porque la Reyana es un equipo profesional. 100%. Y después habla de la historia del estadio, que se tendría que avergonzar de la historia del estadio, porque el estadio fue construido por un equipo profesional. Y en ese mismo artículo osana al Sassuolo o a los vendedores de coco diciendo... No. En esa carta de lector. Porque no es ningún artículo, no tiene ningún rigor ni científico, ni periodístico, ni nada. Claro, diciendo que tenemos por qué gastar plata en un equipo semiprofesional cuando tenemos un equipo profesional. No tenemos ningún equipo, porque ese equipo no es de Reggio Emilia, punto número 1. De otro lugar para empezar. Profesional que con el fútbol profesional y todas estas sartas de mentiras que dicen siempre los hinchas y los que les simpatizan a recordemos a todos los provincianos que este equipo, el Sassuolo, que juega en nuestro estadio, no va nadie a verlo. Que tú, provinciano, vete a ver cualquier foto de cualquier partido en el Città del Tricolore del Sassuolo contra cualquier equipo que no sea Juventus, Milan, Inter. Estadio, gradas desoladas la grada vacías. Va menos de 1000 personas a ver el partido. Bueno, y entonces él dice que un equipo profesional, que es una la sarta de pavadas que había escrito en esta misma carta, decía que es un proyecto que se sustenta da solo, ¿no? Como diciendo el Sassuolo Calcio, ¿por qué tenemos que invertir en un equipo? Se sustenta da solo porque cuando termina el año y ven que el balance es 40 millones de euros negativo, la empresa propietaria del equipo hace un cheque o un asenio de 40 millones y empareja como patrocinador. Entonces, un cheque de 50 millones y positivo de 10 millones. Claro, yo no soy un gran economista, no estudié en economía, ¿no? Pero si yo gano 1.000 euros por mes y cuando llego a fin de mes me sobraron 2 euros, me compraré una cerveza, no sé, hago algo. Pero yo no me puedo decir que me estoy sustentando de solo si gano 1.000 euros por mes y cuando llega a fin de mes mi padre me paga todas las boletas, me paga cuando hago las compras, porque así digamos recibo, la compra, me paga todo. Yo gano 1.000 euros por mes, vivo de ricón, tengo una Ferrari, doy vueltas en helicóptero, me voy todos los fines de semana de vacaciones a la Costa Azul y me juego 10.000 euros en el casino, pero me automantengo ganando 1.000 euros por mes porque mi padre, bueno, esto es una estupidez de la que escribió este personaje. Entonces, claro, a mí me viene de pensar una cosa. Ya una persona de Reggio que escribe en un diario diciendo que la Reyana es semiprofesional y que la comuna no puede gastar dinero público, ni siquiera ha leído el artículo, porque los artículos, y es lo que dijo el presidente, ¿qué ha pasado? Digámosle a la gente, ¿no? Porque no se está gastando dinero público para construir un estadio de la Reyana. Se está gastando dinero público, ¿no? Que es inferior a lo que se gastó para el Sassuolo, porque recordemos que, bueno, después lo vamos a recordar, pero déjame terminar este discurso. Sí, adelante. ¿Qué hizo la comuna de acuerdo con la Reyana? La comuna le dijo a la Reyana, yo te hago firmar el contrato y por esto se ha demorado todo, porque la Reyana quería también una cierta transparencia. Una zona que ya estaba destinada a eso que será. A recalificar, ¿no? A campo deportivo. Ok, perfecto. Esto era una cosa que la comuna hubiera gastado 1.500.000 euros en
recalificar esta zona. Y los hubiera gastado de la comuna de Reggio Emilia, de las tasas que pagamos yo, vos que estás aquí en Reggio, cuando venís aquí a Reggio, toda la gente que vive aquí en Reggio. Yo sigo pagando mis tasas de Reggio, ¿eh? Bueno, ¿para qué? Para construir una ciudad deportiva donde van a jugar tantos chicos de tantas actividades, porque no solo fútbol, recordemos que te lo dije, fútbol americano, los que van a jugar, eso solo. Es juvenil, gente, bueno, es una zona bastante degradada, gente, chicos que van a salir de la calle y de cosas turbias para ir a practicar otro tipo de deportes, ¿no? Entonces, están gastando 1.500.000 euros de plata pública, pero en el mismo tiempo le están haciendo un contrato de alquiler a la Reggiana por 24 años, que la Reggiana tiene que pagar 68.000 euros por año de alquiler de toda la estructura. Entonces, si hacemos la cuenta 24 años por los 68.000 euros al año que la Reggiana va a pagar de alquiler del campo, no es que le construyeron el estadio gratis, es como un crédito, ¿no? Voy a hacer un cálculo porque yo de matemáticas soy negado. Bueno, yo tampoco, pero da casi da 1.632.000 euros, ¿no? Entonces, 1.632.000 euros. Bueno, correcto. entonces la comuna hoy pone con un crédito, porque no es que pone la plata, sale de garante la comuna y la Reggiana con el banco. Para comuna, que el banco entiende ese ayuntamiento. Bueno, aquí el ayuntamiento. Entonces, ¿qué hacen? El ayuntamiento de Reggio y la Reggiana sacan el ayuntamiento saca un crédito, porque no tiene la plata, saca un crédito de una banca. La garantía es la Reggiana Calcio, que básicamente va a pagar este crédito. Lo que ha dicho gilipollas es una tontería, porque básicamente el ayuntamiento ha pedido un crédito y la Reggiana se lo paga en 24 años. Es lo que no entiendo, pero yo lo que no entiendo tampoco es que un diario, o dos, perdón, porque fueron 2 diarios los que lo publicaron, ni siquiera hayan controlado esto. Porque a esta gente lo que le interesa es vender diario, hacer el clickbait famoso y que la gente haga en las redes sociales poca comentarios. No, pero vos te estás hablando y y volvemos aquí a lo que yo hablo con mucha gente que me dice, pero ¿qué te calentás, Federico? ¿Te haces mala sangre? Si el diario, la verdad que la gente que lee el diario Cartaceo, como se dice en España, el diario del papel, ¿no? Que va al bar. Bueno, ¿quiénes son la gente que hoy en día, no en España, en Italia, en todo el mundo, lee el diario Cartaceo? Los viejos de 60, 70 años. Poquísimos que no tienen la posibilidad como tenemos hoy nosotros. Yo lo leo, cuando lo encuentro en el bar, pero bueno. Yo también, pero lo leo para sacar fotos, artículos como este que me hace reír. Pero recordemos que en Reggio Emilia, una población de 180.000 personas, la mitad son o extranjeros o gente que se ha trasladado aquí, que le gusta la Reggiana, pero no van y yo la veía cuando estaba en la Serie A o algo. No todos van a ver, y no todos tienen acceso a las redes sociales y van a ver los comentarios. Entonces uno que se lee, que no entiende nada, lee ¿por qué el comune tiene que gastar de mi plata para construirle un campo de entrenamiento a la Reggiana? Y no es verdad, porque la Reggiana está pagando el campo de entrenamiento a la comuna. También digamos que aparte de que eso es verdad, o sea, que pueda ser o menos verdad, o sea, el fútbol en Italia, quieras o no, es un movimiento de economía. Porque una cosa es un equipo de mierda como Sassuolo que no trae gente ni a jugar en el estadio. Pero cuando una realidad como Reggio, Cremona, Modena, Parma no tanto, pero los equipos, digamos, de provincia que tanto nos gustan van a 2.000, 200, 300 y se desplazan cada domingo 300 personas en un centro como, yo que sé, Pistoia, que es una ciudad muy pequeñita, o con otro equipo de mierda, que es un puto pueblo de mierda, y van 500 personas, eso es dinero que la gente se gasta en cervezas, en comida. Y lo mismo cuando la Reggiana juega, que hay en el Petari, que es el centro comercial del estadio, que va cada domingo que juega la Reggiana 7.000, 8.000, 9.000 personas a ver el partido, pues eso es, la gente no va a estar ahí solo, ahí va a consumir, ahí va a comer, etcétera, etcétera. O sea, no jodamos. Sí, aparte, bueno, también en este artículo de Fantascienza, o Fantascienza, como decimos nosotros, este personaje también hablaba de que por qué hay que gastar dinero público por un semiprofesional, ¿no? Otra vez, cuando juega la Reggiana, como tiene que pagar la policía, la policía municipal o los servicios públicos. Y acá tenemos un equipo que son 10 años que juega en primera división,
¿no? Porque son casi ya 9, 10 años que estos están jugando aquí en el estadio. La policía, el orden público, como se dice aquí, la policía municipal, los medios de transporte y todo, los pago yo con mis tasas. ¿Y por qué yo tendría que pagar con mis tasas de otro equipo que ni siquiera me representa a mí? Bueno, esta es otra cosa. Esta persona, cuando hace 5 o 6 años atrás, cuando salió la ley... Esto no le molesta a este señor. Esto no le molestaba. Entonces, cuando salió la ley de que cada equipo de Serie A tenía que tener el fútbol femenino, y el Sassuolo, con una operación infame, se compró la Reggiana Calcio Feminile con la ayuda del ayuntamiento y que estas chicas jugaban en Reggio Emilia gratis. Jugaban gratis en el estadio Mirabello, que es la historia de la Reggiana. No es un estadio, para que la gente entienda, no es en un campo de periferia aquí donde juegan la gente, ¿no? Normalmente se juntan a pegarle 4 calcio a un palone, como decimos nosotros, ¿no? O no, es como si un equipo en Barcelona jugara gratis en el Nou Camp, ¿no? Digamos, sí. No en un campo de periferia en sintético donde podrían jugar tranquilamente. No, estos estaban ultrajando la historia centenaria de la Reggiana jugando gratis. Yo no leí ninguna queja de este señor diciendo este equipo profesional, porque recordemos que para él era un equipo profesional y nosotros éramos semi-amateur. Este equipo profesional que se sustenta solo, tiene que jugar en un campo gratis, sacándole para hacer jugar un equipo profesional de mujeres, porque al final terminó siendo un equipo profesional, no eran más muchachas de 14 años que jugaban, sino estos se compraron el título deportivo, y a las chicas de Reggio Emilia que jugaban gratis en la Reggiana Feminile les dieron el bien servido y empezaron a traer jugadoras de Holanda, del Reino Unido. O sea, te estás profesionalizando y estás jugando gratis en el estadio de una ciudad que no es tuya, en la historia que es la historia de la Reggiana Calcio, ¿no? Entonces, también decimos que finalmente estas chicas del Sassuolo juegan en el estadio de Sassuolo, cosa que podría hacer también el primer equipo, porque por la gente que va a ver el Sassuolo... No, justamente, pero si la gente va a ver las fotos del Sassuolo femenile que juegan en el estadio de Sassuolo, hay más público, como en la primavera, hay más gente cuando juega la primavera y el fútbol femenino que cuando juega el primer equipo de visitante, jugando de local, de visitante en Reggio Emilia, ¿no? Eso es también hay que decir que en Sassuolo, que es un pueblo pequeño, vendría a ser como Villarreal. El problema es que Sassuolo es mucho más pequeño y la mayoría son inmigrantes magrebinos de Tunisia, Marruecos y tal. Lo dijo el presidente de Sassuolo, no lo decimos nosotros, que la gente no piense que nosotros... Que le importa un comino el Sassuolo, que si son de algún equipo de fútbol serán del Inter, de Milán o de estos grandes. Mira, la Juve, sí. Y que los de Sassuolo de verdad que van a ver... Sassuolo tenía un grupo de ultras, que eran unos 200 más o menos, y esta gente dejó de ir al estadio porque no querían seguir el equipo de Reggio Emilia, porque no era su estadio, porque su equipo tenía que jugar en Sassuolo. Los más grandes. Ahora recordemos que tienen un grupo que a mí me hace mucho reír la situación, ¿no? Porque son siempre los mismos 20, 25 que dicen, bueno, no vamos a seguir más el equipo porque estamos contra el equipo y contra la sociedad, y se presentan al año siguiente con otro nombre. Entonces, son siempre lo mismo, ¿no? No nos vamos a llamar más Pocky más Bronzi, como se llamaban una vez. Ahora los llamamos Sasol. Bueno, no seguimos más al equipo porque no refleja los valores. No van más 5 o 6 partidos, se presentan al año siguiente con otra pancarta, con otro nombre. Pero si ves las fotos, son siempre los mismos 15, 20 personas, ¿no? Que por eso hace que sean así lindos. Y esto. Un estadio de 25.000 personas por 30 personas. Bueno, y este tipo seguía, ¿no? En su locura, dando contra el ayuntamiento que gastaba plata y contra el único equipo, porque recordemos, el único equipo de la ciudad, que él lo llama semiprofesional, y alabando o sanando al calcio profesional, del que él está de acuerdo en pagar todo porque el calcio es profesional y no así no con la verdad. Entonces yo me pregunto siempre cómo hace un diario para darle espacio a un demente del género, y después te das cuenta, es siempre del mismo sector, del mismo partido político que gobierna la ciudad desde hace 30, 40, 50 años prácticamente, que son los mismos que han hecho fundir el proyecto del Estadio de la Reggiana, que son los mismos que le han vendido el alma y por no decirle el culo
al Sassuolo y a la empresa que gobierna el Sassuolo, y que todo lo que hacen ellos es fantástico, pero lo que hace el equipo de la ciudad y los pasos que da el equipo de la ciudad les molesta. Siempre Entonces, es mal. si como no podían escribir esta semana de fútbol, y recordemos que la Reggiana va primero, 20 partidos que no pierde, y el problema ¿cuál era? Que el Bomber había errado 2 penaltis, uno atrás del otro, en 2 partidos que la Reggiana, uno ganó 2-1, el otro ganó 5-0, pero era un caso de Estado nacional el que el Bomber no hacía goles de penal. El problema de la Reggiana, ¿cuál era? Que es un equipo que va primero, pero que si tuviera 2 jugadores que van en doppia cifra, quiere decir que haría más de 10 goles, el equipo seguramente iría mejor. Que ya tenemos, tenemos 2. 2 delanteros, Lanini y Zamparo, que en el último partido han anotado goles al Montevarchi y han cerrado la mitad del año con 10 goles cada uno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya como esto de siempre... hecho, recordemos también que Lanini en su año de fútbol 2021 es el mejor marcador de la Serie C. O sea, tenemos al mejor marcador de la Serie C. De las sí, porque 3. ha anotado 10 goles en el año anterior, en el Novara, y 10 goles este año con nosotros. De enero a diciembre, él ha marcado 20 goles en la misma categoría, para que nos entendamos. Pero no sé, pero evidentemente esto a la prensa le molesta. A la prensa. Que le molesta, claro, porque esta gente, como le compra publicidad, empresas afines al Sassuolo, no pueden hablar bien de la Reggiana y mal de Sassuolo, evidentemente. El presidente lo hace, ¿por qué? Porque el presidente le suda la polla de comerle el culo a estos mierda que nos han hecho un contrato de mierda de alquiler para jugar en nuestro puto estadio. Cuando recordemos también que antes de que se vendiera el estadio a esta gente, tenían una postilla, una nota que decía: la Reggiana jugará gratis en el estadio, sea quien sea la propiedad, que sea el ayuntamiento, que sea tal. Cuando se vendió, curiosamente, se no, quitó, el día anterior. El día anterior al asta, ¿cómo se dice al asta? A la subasta. A la subasta del estadio, misteriosamente, en la reunión de la comuna, esta nota desapareció. Y bueno, yo lo he dicho en los otros programas donde he hablado siempre, vos sabés, a la gente que sigue Dieta Casano y también... Exactamente, yo recomiendo el capítulo de Dieta Casano sobre desmontando a Sassuolo, porque ahí tenéis todos los detalles a los que le interese este tema. Iros a ver ese vídeo porque es muy clarificador. Bueno, de todo lo que pasó. En ese momento también, entonces, viste que, porque acá en Reggio se trata siempre de una cuestión, o sobre todo en Italia, destra contra sinistra, ¿no? Izquierda contra derecha, gente de aquí, fascistas, no fascistas, y esto es un problema, no es un problema de derecha ni de izquierda, es un problema que le han hecho un daño al único equipo de Reggio, porque si vos vas a ver, a una comunidad, si vos vas a ver el resumen, o como se dice, no me viene la palabra ahora en español, pero en el acta de la reunión del Consejo Administrativo del Ayuntamiento, todos votaron contra la Reggiana. La izquierda, la derecha, los partidos esos centro-derecha, centro-izquierda, todos se han cagado en la Reggiana. Porque todo es seguramente por la guita, todo es por la pasta. Por la plata baila el mono, ¿no? Se dice... Por la plata baila el mono, me decía mi papá cuando era chico en Argentina. Entonces aquí vinieron estos con la pasta. Claro, ¿cómo hicieron para saber la oferta que había de la Reggiana y ofrecer solo 100.000 más? Si el estadio era un asta libera. Como canta el cantante ese Ruggeri, Mistero. Misterio de la Fede, dicen los pretes aquí, ¿no? En la misa. Misterio de la Fede. Bueno, el problema es que, bueno, ellos han probado y para mí le da por el culo también a la prensa y a todo que no obstante todo, sigan siempre peor. Hay otro portal que Reggio Online, ¿no? Que si vos ves, pone siempre las noticias. Y todas las noticias que son contra la Reggiana es increíble, pero si vos vas a ver, está el banner para clicar para abonarte al Sassuolo. Es una cosa fantástica. Esto es fantástico. Yo seguí esta página web y hace años ya que no lo sigo ni lo veo. O sea, no lo quiero ni ver, sinceramente. No, pero se volvieron el monopolio de las noticias con el canal también Telereggio. Es el monopolio de las noticias. Y esto, evidentemente, gente es que en mi casa, como no quieran arreglar la antena de la tele, te diré una cosa. Hace como 10 años
que no veo Telereggio desde mi casa. Y como online tampoco la hay, es que hace 10 años, te lo juro, que no veo Telereggio. No te pierdes absolutamente nada. Yo la miro solo cuando hablan un poco de la Reggiana para ver de lo que dicen y para calentarme un poco más, para tener más información, porque vos sabés que a mí me gusta. Te soy sincero, todo el programa ese que hicieron tu Vireja, no he visto ni uno. No, yo tampoco por principio, porque era una transmisión que hasta hace 2 meses tomaba por el culo a la Reggiana, ¿no? Y osanaba el Sassuolo negro-verde. No sé si te recuerdas, pero nosotros... Bueno, ahora vamos a hablar, estamos ya en clima amistoso con la gente y ya nos fuimos a la mierda y vamos a seguir hablando. Pero no sé si te acordás, nosotros fuimos a ver... Los que estéis llegando hasta aquí, el cronómetro son 1 hora 18. Bueno, pero le vamos a dar un premio. Es el primer programa del año. Estamos autorizados. O no, lo pueden escuchar en partes. Claro, no hay ningún problema. Claro que sí. Pero vos te acuerdas, para mí una de las mejores cosas fue, vos sos mi socio, compañero de aventuras, cuando fuimos a San Mamés a ver Athletic de Bilbao contra los vendedores de coco en el partido a festejar, que nosotros fuimos a festejar San Próspero, que era el patrono de Reggio Emilia, justo ese jueves. Y han eliminado a los vendedores de coco de la Copa UEFA. Maravilloso. Y si tú te recuerdas, estábamos en los bares de Pozas, en los bares cercanos a San Mamés, y pasaban los 2 subhumanos de Telereggio haciendo entrevistas para el programa Negro Verde de Sassuolo, cuando le hemos dicho que eran una manga de... subhumanos, porque la Reggiana jugaba a 100 kilómetros de Reggio y no iba ninguno, y a Bilbao han mandado 4 personas a seguir un equipo que no era ni de la ciudad. Entonces, ¿con qué criterio me vienen a decir o me vienen a hablar mal después de la Reggiana? Porque son empleados del otro equipo. Entonces, cuando uno es empleado del otro equipo, evidentemente tiene... Porque recordemos que por muchas teles y diarios que hay en Reggio Emilia, eso no son gratis. Alguien le tiene que pagar el sueldo. Y ya te digo yo que por ventas de diarios o por la tele, por la publicidad que se vende en la tele, no vas a poder enviar 4 personas en un viaje a Bilbao. O sea, 3-4 días, 3-4 días. Cuando, escúchame, pero esto fue increíble, porque si no me equivoco, la Reggiana el domingo anterior había jugado de visitante en Forlì, que son 150 kilómetros. No había un periodista. Los que hablaban del partido de la Reggiana lo habían visto por internet. Porque yo me acuerdo, no había ninguno. No había ninguno. Ahí entonces, sí que ni es periodista, es el que va a hacer la retransmisión de los partidos. Pero Franco Tosi es del otro canal. Sabemos que aquí hay 2 canales. Estos eran del otro canal. Sí, y eran los mismos que todos los domingos. Yo me acuerdo gente que seguía los partidos de la Reggiana, y a la Reggiana un partido le habían robado descaradamente, y cuando empieza el programa el domingo, el periodista que había seguido 30 años a la Reggiana empieza a llorar por un penalti no cobrado contra Berardi contra el Milan. El gol del Milan en fuera de juego. Y ahí dije, ¿pero de qué estás hablando, coño? Que a la Reggiana le han echado 3 jugadores, le han cobrado 2 penaltis en contra, le han robado el partido, y está llorando porque al Sassuolo no le han pitado un penalti contra el Milan. Para que te des idea de cómo es esto, ¿no? De cómo se maneja la prensa. Ese equipo nunca lo he seguido ni en la Serie A. O sea... No, yo tampoco lo sigo, pero imagínate, ¿no? Yo también con esto, he hablado con mucha gente que le digo, no, pero ¿por qué en el diario de Reggio Emilia viene primero el Sassuolo y la Serie A? Y ellos me decían, no, porque el diario no lo hacen en Reggio, lo hacen en Bolonia, entonces la edición del Bolonia, todo. Esto es una cosa que no está ni en cielo ni en tierra, porque yo en ese periodo estuve yendo a trabajar a Módena, y es el mismo diario que, en vez de llamarse obviamente Gazzetta de Reggio, se llama Gazzetta de Módena, o el resto del Carlino de Reggio Emilia, el resto del Carlino de Módena. Y vos abrís, sobre todo en ambos diarios, el suplemento deportivo, provincial, la zona el suplemento deportivo, y en el suplemento deportivo del diario de Módena venía primero la Serie C con el Módena, y luego el Sassuolo. Y luego el Sassuolo en la última hoja. El Sassuolo está en provincia de Módena. Entonces, imagínate, ¿no? Que en la Gazzetta de Módena o en un diario de Módena sería mejor que esté primero el Sassuolo, que está jugando para la provincia en Serie A. No, venía último. En cambio, en el diario de Reggio venía primero. Al lado de una... Para los que todavía no lo hayan entendido, Reggio Emilia hay una porción de subhumanos importante. Importante.
Y sobre todo, porque la diferencia también hay que explicar es en los diarios y en las televisiones, ¿no? Porque llamar a los periodistas sería una palabra grosa, porque no investigaron nada. En cambio, en Parma o en Módena, por decir otras cosas, si hubiera pasado lo que pasó aquí, hubieran, pero escrito, hecho la guerra o escrito libros. Porque imagínate, ¿no? Lo estamos diciendo desde que empezó el programa. Han defendido en Parma un criminal, el trufatore, ¿cómo se dice? El estafador. El estafador más grande de la historia, porque era de Parma. Entonces, claro, ¿cómo? Tú imagínate, claro, que, y lo siguen defendiendo, porque los hinchas de Parma siguen diciendo que sea el mejor Parma, que el Tanzi era una buena persona. Han defendido. Entonces yo muchas veces con muchos periodistas... Yo creo que en este punto que mucha gente de Parma no compró nunca acciones Parmalat, porque vamos, no sé, yo soy de Parma y he comprado acciones de Parmalat y he quebrado y he perdido todos los ahorros de una vida, vamos... Bueno, pero ha pasado eso, y no solo acciones de Parma, porque también han hecho de las cosas con los bonos de la Argentina y la Parmalat, ¿no? Han estafado gente, han estafado gente en todos lados y de todas las maneras posibles. Pero bueno, de ahí a defenderlo y a decir que se murió una persona que hizo grande una empresa de Parma y que llevó al Parma Calcio al top de Europa, pero es un criminal. O sea, ¿entendés? Eso es una cosa. Inclusive, bueno, yo he postado el otro día en mi Twitter en avance de la película El Gioiellino, que salió en Italia en el año 2012, creo, 2011, 2012, un gran film. Y nadie habló de esta película. Nadie habló de esta película, donde obviamente los nombres de los personajes no son los mismos, son ficticios, y el nombre de la empresa láctea tiene otro nombre, porque evidentemente se habla de esta historia. Pero se habla de esta historia. Una persona que tiene una neurona se da cuenta de lo que estamos hablando con un equipo de fútbol, con toda esta historia, y es un film que vos lo ves y es increíble, porque, o sea, más allá del discurso de campanilismo o de provincianidad, ¿no? Nosotros contra ellos y todo, es cómo han estafado 38.000 personas, ¿no? Que le han dado todo. Porque no estamos hablando de gente de 38.000 personas que le dieron 100 euros. No. Estamos hablando de millonadas. Estamos hablando de gente por ahí que, no sé, el primer caso que me viene en mente, que te puedo decir, una empresa familiar de 3, 4 personas que tenían 200, 300 hectáreas de campo con vacas, que le han dado la leche y los ahorros a esta empresa, pensando, ¿no?, que iban a hacer algo, y de un día para el otro se encontraron en la ruina sin nada, porque les han sacado todo. Entonces, ¿cómo se hace para defender esto y decir que era una persona, un visionario de los negocios, que llevó el fútbol a lo más grande? Y bueno, evidentemente estas son las reglas que tienen ellos, y a ellos les viene cómoda, a nosotros no. Entonces, bueno, preferimos siempre... Quiero dar una noticia de fútbol que me llega ahora. Lo siento por el Carleto Ancelotti, pero un equipo de la provincia de Madrid, el Getafe, le ha ganado 1-0 al Real Madrid. Ya que estamos en semidirecto, que lo sepan los provincianos. Claro. Y bueno, aquí en Italia, no se juega, ¿eh? No te puedo dar noticias porque reenviaron la B, reenviaron todo, programaron todo y lo volvieron a reenviar, así que no tengo... Aquí, el fútbol de provincia en Italia se ha acabado de momento. Esperemos que el 15 de enero podamos ir a Gubbio para Gubbio Reggiana. Sí, un partido que, no va a ser nada fácil, porque el Gubbio, siempre en el Pietro Barbetti de Gubbio... Siempre hemos tenido problemas. Siempre hemos tenido problemas. La última vez que fuimos, terminó 0-0 el partido y se suspendió el campeonato por COVID. Y fue el último partido antes del famoso lockdown, donde nos tuvimos que cerrar en casa varios meses. Donde nos cerramos en casa perfectamente. Bueno, yo tenía la entrada, debíamos jugar, eso fue un domingo, y debíamos jugar el martes en Trieste. Yo tenía el ticket también para ir el martes a Trieste. Y mientras volvíamos, fue el único partido que se jugó del campeonato de la Reggiana, porque evidentemente ahí también, ya cuando la Reggiana estaba yendo para Gubbio, en otros campos de la Serie C habían empezado habían empezado a suspender partidos y a reenviar, no se sabía qué iba a pasar. Y bueno, ese fue el último partido, un triste 0-0, horrible, casi
que me recuerdo yo, sin tiros en la puerta, en el Pietro Barbetti de Gubbio, la ciudad de Imati, ¿no? Como se llama, la ciudad de los locos. De los locos. Pero vamos a hablar de esto, vamos a dejar material para el próximo programa, si no nos estamos jugando todos a esto. En la sección Viajando con el Bohemio, una nueva sección, aparte del comentario acertado, podemos hacer la sección nueva. Yo también te digo que yo creo que va a haber polémicas seguidas durante una semana y vamos a poder hablar la semana que viene sin ningún problema. Esperemos que también en la tercera catalana vuelvan a jugar, porque hoy, en principio ahora, estaría jugando la Guineueta y no está jugando. También aplazaron el partido. En este turno, la UESA, la Unión Esportiva Sant Andreu, no jugaba y jugará en teoría, el domingo que viene. Y vamos a ver si podemos volver un poco de fútbol, porque por lo visto nos están quitando todos los partidos. Aquí los provincianos se quedan sin fútbol. Bueno, vamos a ver, porque también nosotros estamos hablando que en teoría el 15 va a jugar la Reggiana contra el Gubbio en el Pietro Barbetti de Gubbio, pero no es seguro, porque bueno, aquí tenemos un gobierno de dementes que todos los días cambian las cosas. Entonces no se sabe más nada cómo puede ir para adelante esta situación, ¿no? En el caso que para en el campeonato, Carpi en la Serie B, ¿no? Por mejor diferencia de goles. Sí, por mejor diferencia. Como hicieron esa vez que se habían inventado el coeficiente, yo no sé qué se van a inventar. No, lo que hay que ver es cómo evoluciona esta situación. Se hablaba bueno, han reducido la capacidad, como te decía antes, en todos los campos de calcio, también en la Serie A, esto vale para la Serie A, para todos, del 100% al 50%, y con el público a escaquiera, ¿no? Para escaquiera como tablero de ajedrez, digamos, sí, para que entienda la gente, porque hasta ahora que habían hecho, ¿no? Son talmente dementes en Italia que habían reducido la capacidad del aforo al 50%, pero cerrando sectores. Y en realidad, o sea, si San Siro tiene... se juntaba todo sin mascarilla. Entonces imagínate, ¿no? Que un estadio como San Siro, que tiene, no sé, 80.000 lugares de aforo tiene San Siro, y cerrás 2 bandejas y ponés 40.000 personas, pero en vez de estar desparramadas las ponés todo en una bandeja donde entran 40.000 personas, era inútil cerrar los otros 2 sectores, ¿no? Entonces, es lo que va a pasar es que en la Serie A, con esto que han dicho de puesto en ajedrez, es que no va a pasar. Es que la gente, las gradas populares no se van a poner un asiento así. Además, un asiento sí, un asiento no, es una gilipollez, porque no hay distancia de 1,5 metros entre las personas. Es imposible controlarlo. Aparte, mira lo que ha pasado, ¿no? Yo estaba leyendo ahora noticias frescas que con esto, bueno, creo que tenían que jugar Juve-Napoli y con el estadio al 50%, y habían vendido ya el 75% de las entradas. Claro. Lo mismo para un partido de la Roma. En curva, no sé, habían vendido 6.000 entradas de curva. La Serie A no la habrá bloqueada al 50%, te lo digo yo. No, porque seguramente la Serie A tiene otros ingresos. La Serie A, la parte de la taquilla y todo. Van a acabar haciendo bueno, la Serie A la vamos a poner a 75, va, porque esto seguramente, y bueno, te estaba comentando esto también. Seguramente esto nos va a influir a nosotros, porque seguramente va a terminar pagando el provinciano que va a ver a su equipo de la Serie C, porque no sería una locura decir, bueno, la Serie C a partir de mañana se juega sin desplazarse. Sí, o sin público. Y entonces, o sin público directamente. O sin público, a tomar por culo directamente, ¿no? Entonces, por ahí a Gubbio, esto para nosotros no va a ser un problema, porque Gubbio tiene una curva, es un estadio pequeño, pero lo han refaccionado para el único año que estuvieron hace poco en Serie B. Entonces le han construido un sector visitante de tubular, donde entran 3, 4, para mí tiene un aforo de 3.000 personas, creo, 3, 4.000 personas. Entonces habría a disposición de la gente de Reggio 2.000 entradas, que para un desplazamiento de casi 350 kilómetros, sí, habrá un sábado a la hora de la tarde. 200, 300 personas. Por ahí vamos 300, 400, porque ahí la gente tiene ganas de ir a ver el equipo. Esto no va a pasar nada, pero me pongo a pensar que después del partido de Gubbio y antes del partido con el Módena, la Reggiana tiene 2 partidos en casa. Va a jugar en casa contra la Pistoiese y contra el Siena, siempre de sábado y domingo, y después el recupero del partido contra el Módena,
y después iríamos a jugar a Carrara, que Carrara, bueno, viejo hermanamiento y todo, y el estadio Carrara, también el estadio del Mármol, es un estadio horrible porque es un estadio viejo, pequeño, con las curvas, gradas de cimiento roto, gradas decrépitas de que no le han hecho mantenimiento de la época fascista, creo que. Porque ese sí que es un estadio fatiscente que está cayendo a cachos. Y es un estadio que con el aforo al 50% van a vender 250 entradas. Sí, entonces, no, 250 entradas disponibles. ¿Qué puede llegar a pasar? Imagínate si la Rellana le va bien en Gubbio, le va bien esos 2 partidos en casa y le va bien también en el derbi, ¿no? Va a ser una masacre encontrar un ticket para 250 personas, sobre todo porque también Carrara es una ciudad cerca, es un desplazamiento que históricamente hemos ido siempre 700, 800 personas en partidos. Hay muchas amistades, que seguramente la gente, aunque ya no haya hermanamiento entre los ultras, seguramente hay mucha relación y mucha gente irá a pasar el fin de semana, o sea que es un viaje que la gente hará desde Reggio. Sí, es un viaje que la gente hace tranquilamente, como vos decías, si no existe más el hermanamiento, pero si vos vas a Carrara con la camiseta de la Rellana. Bueno, hay que ver también eso. Pero bueno, esperemos que para esa época, ya estamos hablando de fines de febrero, la situación... No, fines de febrero, no, mitad de febrero. Porque... mitad de febrero. Porque después tenemos el partido para el 14, vamos a jugar en casa contra el Pescara, así que es el partido anterior. Así que bueno, vamos a ver. Va a ser un febrero bastante movidito. Febrero intensito. Sí, porque después tenemos también el turno infrasetimanal en la famosa Trasferta Olbia en la isla de Cerdeña. Así que bueno, vamos a ver cómo evolve la situación, como decimos aquí en Reggio Emilia. Un mes intensito. Yo creo que ya llegamos a la hora pasada, a la hora y media, y podemos dejar alguna cosita para la semana que viene, para otro capítulo de Provinciano. ¿Qué te parece, Fede? Sí, tranquilo. Aparte, la gente, si se rompió la bola de escucharnos, tiene nuestros contactos, nos pueden mandar amenazas, insultos, ofensas. O chicos, 1 hora y media es poco, quiero 2 horas. También podéis escribir, 2 horas. Y sobre todo que pueden ponernos un comentario en el Spreaker, podéis ponernos unas estrellitas, 5 estrellas en Spotify, en Apple Music, poner una reseña. O sea que estamos dispuestos al feedback constructivo y positivo. Y destructivo también. Y destructivo. Pues venga, destructivo también. Eso sí, vamos a contestar a tono, ¿eh? Que sí, claro. Como siempre. Como desmontamos a Sassuolo, desmontamos también todo. O sea que tenemos todo. Hay un archivo. Yo hace 15 años que estoy coleccionando artículos de diario con todas las barbaridades que escriben contra Rellana para algún día, finalmente, sacarlo todo cuando suceda lo que sucederá. Primo poi, como decimos acá, cuando un equipo... El Presi dijo que en unos años, 5 o 10, dijo... La Reggiana va a volver a comprar el estadio y que espera ser él quien lo haga. Perfecto, yo estoy tranquilo. Yo creo que por ahí antes de 5 años, ya con todas las noticias que se fueron dando en los últimos momentos, que venden a Scamacca, a la Juve, al Inter, que posiblemente el artífice de toda esta mentira, que es el director deportivo Carnevali, que su hija, recordemos, trabaja para la Juventus en el área de marketing. Ya se está hablando, con todos los problemas que tiene la Juventus, que la gente lo sabe, ¿no? Vaya a la Juventus. Que esta persona podría irse con Scamacca a la Juventus, con lo cual la gran mentira de la venta de coco, en un lugar donde nosotros coco no comemos, acá hubieran venido a vender sandía, ¿no? Que las producimos aquí en Novelar a 20 kilómetros. Comemos sandía de verano, comemos sandía como loco. Muy buena. Y muy buena, de la mejor de Italia. Acá vinieron a vender coco y el coco se vende en la playa, ¿no? En el Caribe o en una playa y no en el medio de la llanura padana, donde nos gusta la sandía bien fresca para combatir el calor. Así que se equivocaron feo. Y bueno, pero como te decía antes, ojalá esta persona se vaya a la Juventus. Si hay necesario, lo llevo yo con la Vespa o con mi auto, pago yo la benzina, la autostrada.
Le pago también la colación al autogrill, le pago aunque el desayuno en el área de servicio, le pago también un pranzo si quieren, no hay ningún problema, se lo llevo yo. Y después se va. Y después me voy a sentar acá a ver cómo hacen la fine del Chievo Verona. Es que yo creo que acabará. A ver, también hay que decir a los provincianos que el Sassuolo siempre ha estado entre la tercera categoría, o sea, la octava serie del fútbol italiano, y la Serie D, que vendría a ser la cuarta serie no profesional, que vendría a ser como una primera regional, por así decirlo. Bueno. O sea que el Sassuolo históricamente igual alguna vez ha llegado a la Serie C2, pero vamos, que muy, muy raramente. Sí, como esos equipos que tienen el año bueno, que se alinean los planetas, pero después todo este año, todo. O el año pasado ha hecho 100 años y como plantilla del centenario han cogido los mejores de los últimos 5. De los últimos dos o tres. Para que sepan que este equipo no tiene historia ninguna. O sea, no tiene historia. Fue muy cómico porque la gente había elegido jugadores y saltó un viejo de 60 años. Y había jugadores que en la época de los años 20, 30 han jugado 800 partidos. Había jugadores que habían hecho 500 goles con esa camiseta, ¿no? Porque es en un torneo, cuando jugaban en el torneo y los dejaron afuera. Inclusive muchos jugadores del año cuando han ascendido de la Serie C2 a la Serie C, que estábamos nosotros también en ese campeonato en el 2005, que tenían jugadores que habían hecho 40 goles en un año, y esos se quedaron afuera porque la gente había elegido a los jugadores del último año, que son los que la gente cuando la gente sigue ese equipo. Así que para que la gente se dé cuenta, ¿no? de lo que son. Y que el club, cuando se compraron el club, se olvidaban siempre, no sabían de poner la fecha de fundación del club, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que aquí en Reggio el 25 de septiembre, cuando es el cumpleaños de la Rellana, el ayuntamiento, el club pone siempre, ¿no? Felices 95 años, felices centenarios al club. Y esto, los primeros 5 años se olvidaban de poner la fecha de fundación del club. Hasta una vez han hecho un post equivocándose, ¿no? Porque el club es de 1920, pero algunos decían que era del 1921, 1900. Nadie sabía la fecha de fundación exacta del club que se habían comprado, pero bueno, ni del club por el cual simpatizaban y tifaban, pero bueno. Para que nos entiendan mejor los amigos provincianos de otros países, viene a ser el Sassuolo como el Red Bull Leipzig o Red Bull Salzburg, que no tiene nada que ver con la historia de fútbol, sino que una empresa pagó la millonada, compró jugadores buenos y llegaron a la Serie A en pocos años. Ahí lo tenemos. Sí, un tipo como yo siempre digo, ¿no? Un tipo como nosotros jugábamos al viejo PC Calcio o PC Football Manager con nuestra computadora 486 o el Football Manager con la Commodore 64, la Amiga. Con un equipo de mierda lo llevas a ganar la Champions. Con un equipo de mierda. Bueno, este era uno que tenía pasta de verdad y en vez de comprarse el ordenador como nosotros, soñando que alguna vez se compró un equipo de fútbol, ¿no? Esto es así. Así que bueno. Pues nada, provincianos. Nos vemos la semana que viene. Obviamente os recuerdo que para seguirnos en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales y Telegram, sobre todo para enviarnos audio o algún mensaje si queréis participar también al provinciano, @bohemio_RE para contratar a Fede, @canitalianini todo junto o @jackmain en Twitter, en las otras redes sociales @canitalianini, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y nada más, hasta el siguiente capítulo de Provinciano. A ti, Fede, para despediros. Bueno, un saludo para todos, espero que hayan comenzado bien el año, por lo que están escuchando, nosotros lo comenzamos a la grande con una transmisión de lujo, así que bueno, esperemos pronto una nueva puntata, un nuevo programa del Provinciano para explicar los viajes, el comentario acertado, para volver un poco a hablar de fútbol y no de estas putas mierda que están dando vuelta en este momento. Así que bueno, un abrazo para vos, Giacomo, y para todos los oyentes. ¡A la próxima! Un abrazo para ti, amigo. Un abrazo para todo provinciano.